Muy bien. Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a prepararnos para este próximo capítulo que ya estamos eh, en el 13 y pues bien, vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo durante todos estos días con nuestra oración y compartiendo un poco de la experiencia anterior. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que has puesto en nuestro corazón el deseo de buscarte y de alcanzar la perfección del amor. Te pedimos que al comenzar esta lectura abras nuestra mente y dispongas nuestro corazón. Líbranos de toda soberbia espiritual, de creer que te agradamos solo por lo exterior y enséñanos el camino humilde del combate interior. Danos la gracia de conocerte a ti en tu bondad infinita, de conocernos a nosotros en nuestra fragilidad, para que desconfiando de nuestras fuerzas, aprendamos a confiar plenamente en ti. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos fortalezca en la lucha de nuestras pasiones y nos conceda un corazón dócil a tu voluntad. Que todo lo que leamos, meditemos y compartamos sea para tu mayor gloria y para crecer en el verdadero amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio a, eh, a nuestra a nuestro encuentro, nuestra sesión del día de hoy. Si alguno quisiera compartirnos un poquito brevemente acerca del capítulo anterior para darle continuidad y también poder iniciar con el próximo capítulo. Gaby, Sí, gracias, padre. Buenas noches a todos. Bueno, en este capítulo 12, como lo vemos ahí en el título, hablamos de que el hombre tiene diferentes voluntades. Básicamente aquí Lorenzo Scupoli nos habla de dos. La primera que es la racional o superior y la otra que es la inferior o sensual. Entonces, pues, como tal, no podemos decir que somos solo seres racionales o solo de sentidos. Entonces, pues el título de este libro, que es El combate espiritual, pues es el momento en el que está en esa lucha de ambas voluntades. Y ayer después de la de sesión, la verdad es que me quedé como reflexionando y es básicamente lo que nos sucede en el proceso de conversión, porque significa ese dolor de renuncias o de saber que hay dos caminos que tomar y es como se da esta lucha del combate espiritual. Y también nos dijo ayer, padre, que a veces podemos vencer como vicios mayores y que también no dejemos de lado cuando hay algunas cosas que parecieran pequeñas y que podemos como asumir que estamos bien y no lo es. Eso vimos el día de ayer, padre. Muchas gracias. muchas gracias, Gaby. Sí, sí, es muy importante ver esos pequeños. Las batallas grandes, pues siempre son las que más nos inquietan, ¿no? De hecho, si nosotros nos damos cuenta, cuando vamos a confesarnos, normalmente siempre nos confesamos de los pecados grandes, de los que nos atormentan, de los que nos duelen, y dejamos de lado los pequeños, ¿no? Aquellos pecados que pues ya nos hemos ido acostumbrando a tenerlos, que tal vez los hemos llegado a ser parte de nosotros. Sin embargo, pues bueno, es necesario que también nos vayamos apartando, que también vayamos luchando contra ellos, porque estos a la vez se pueden ir convirtiendo en algo cada vez mayor, ¿eh? Y un vicio más grande todavía que lo que es o lo que se podría atacar con más facilidad en un inicio, pues se convierte en más lucha y mayor combate más adelante. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Pues vamos a dar lectura a este capítulo número 13. Modo de combatir los impulsos de la sensualidad y actos que debe hacer la voluntad para adquirir el hábito de las virtudes. Dice Lorenzo Scupoli, siempre que tu voluntad racional se vea combatida de una parte por la del sentido y de otra por la divina, mientras ceda una de ellas, se afana por la victoria. Es preciso que te ejercites de muchas formas para que prevalezca en ti la voluntad divina. Siempre hay que buscar que la que prevalezca sea esta voluntad divina, que es la superior. Ante todo, cuando te veas asaltado y atacado por los impulsos del sentido, has de poner una
encarnizada resistencia a fin de que no ceda a ellos la voluntad superior. Después, cuando hayan cesado esos impulsos, excítalos de nuevo en ti para reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza. Llámalos luego a la tercera batalla a fin de acostumbrarte a alejarlos de ti con desdén y repugnancia. Tales incitaciones a la lucha han de hacerse con todos nuestros apetitos desordenados, exceptuando los estímulos de la carne, de los que hablaremos a su tiempo. Debes, en fin, hacer actos contrarios a toda pasión viciosa. Te resultará más claro con el siguiente ejemplo. Te ves combatido por movimientos de impaciencia. Si entras en ti mismo y observas con atención, sentirás que ellos llaman continuamente a la puerta de la voluntad superior para que se doblegue y ceda. Como primer ejercicio, oponte a cada movimiento e insiste en hacer todo lo que puedas para que tu voluntad no ceda. Y no te des tregua en la batalla mientras no adviertas que el enemigo, como acabado y muerto, se da por vencido. Pero repara en la malicia del demonio. Cuando advierte que no nos oponemos tenazmente a los estímulos de alguna pasión, no deja de excitarlos en nosotros, sino que cuando se excitan, procura aquietarlos de momento. Y lo hace así a fin de que no adquiramos con el ejercicio el hábito de la virtud contraria y hacernos más bien caer así en la trampa de la vanagloria y de la soberbia, convenciéndonos astutamente de que, como aguerridos soldados, hemos sido capaces de derrotar enseguida a nuestros enemigos. Pasarás así al segundo combate, trayendo a la memoria y despertando en ti aquellos pensamientos que fueron causa de tu impaciencia, de forma que sintiéndote sacudido en la parte sensitiva, puedas reprimir entonces con mayor tensión, tesón, perdón, y esfuerzo que antes sus impulsos. Más, aunque rechacemos a nuestros enemigos convencidos de hacer el bien y de agradar a Dios, si no llegamos a detestarlos de verdad, corremos el peligro de ser derrotados por ellos una vez más. Por eso, has de enfrentarte a ellos con el tercer asalto y arrojarlos lejos de ti, haciendo actos no solo de aversión, sino también de indignación hasta que se te vuelvan odiosos y abominables. Finalmente, para adornar y perfeccionar tu alma con el hábito de las virtudes, has de hacer actos interiores directamente opuestos a tus pasiones desordenadas. Por ejemplo, si deseas adquirir adecuadamente el hábito de la paciencia, cuando alguien menospreciándote te dé ocasión de impaciencia, no basta que te ejercites con las tres formas de ataque que te he descrito. Es preciso que quieras y ames además el menosprecio recibido, deseando ser de nuevo despreciado del mismo modo y por la misma persona, esperando y a cosas más graves todavía. La razón por la que tales actos contrarios son necesarios para perfeccionarnos en la virtud es esta. Los otros actos, aun siendo muchos y poderosos, no son suficientes para extirpar las raíces que produce el vicio. Por tanto, para seguir en el mismo ejemplo, aunque al ser despreciados no consintamos en los movimientos de la impaciencia, sino que luchemos contra ellos en los tres modos indicados. Sin embargo, si no nos acostumbramos a amar el menosprecio y a alegrarnos en él, con, con muchos y frecuentes actos, no lograremos librarnos nunca del vicio de la impaciencia que, dada nuestra inclinación a la propia estima, se apoya en el horror y desprecio. Y mientras tiene vida, esa viciosa raíz retoña y retoña hasta hacer languidecer la virtud o ahogarla del todo, colocándonos en permanente peligro de recaer en la primera ocasión que se presente.
De todo ello sigue que sin estos actos contrarios no obtendremos jamás el verdadero hábito de las virtudes. Advierte que esos actos deben ser tan frecuentes y numerosos que logren destruir completamente el hábito vicioso, el cual, si necesitó muchos actos viciosos para tomar posesión de nuestro corazón, solo con muchos actos contrarios podrá ser arrancado de él para poner en su lugar un hábito virtuoso. Y digo más, para lograr un hábito virtuoso se requieren más actos buenos que actos malos fueron precisos para plantar un hábito vicioso, porque efectivamente aquellos no cuentan como cuentan estos con la ayuda de la naturaleza corrompida por el pecado. Además de todo lo dicho, quiero añadir que si lo exige la virtud que estás ejercitando, debes realizar también actos exteriores conformes a los interiores, así como para quedarnos en el mismo ejemplo, usar palabras de mansedumbre y de amor y, si te es posible, ponerte al servicio del que en algún modo te hubiera contrariado y ofendido. Y por mucho que esos actos interiores y exteriores estén o te parezcan que están acompañados de tanta debilidad de espíritu que pienses que los haces contra tu voluntad, no por eso debes abandonarlos en modo alguno, pues por débiles que sean, te mantendrán firme y constante en la batalla y te allanarán el camino hacia la victoria. Procura estar en guardia y concentrado en ti mismo para luchar no solo contra los deseos grandes y poderosos, sino también contra los débiles y flacos de cualquier pasión, pues en estos los que abren el camino, son estos, perdón, los que abren el camino a los mayores, que son los que engendran en nosotros los hábitos del vicio. Y por el poco cuidado que han tenido algunos en arrancar de sus corazones esos pequeños caprichos, después de haber superado ya los mayores de la misma pasión, ha sucedido que, cuando menos lo pensaban, se han visto atacados y vencidos por aquellos mismos enemigos más estrepitosamente y desastrosamente que antes. Y quiero recordarte también que has de aplicarte a mortificar y a destruir a veces tus deseos incluso de cosas lícitas no necesarias, pues eso te proporcionará grandes beneficios y estarás cada vez más dispuesto y preparado para dominarte en los otros y más fuerte y experto en la batalla de las tentaciones, escaparás de muchas trampas del demonio y harás algo muy agradable al Señor. Te hablo con absoluta claridad. Si sigues adelante, de modo que te he dicho, en estos leales y santos ejercicios para reformarte y vencerte, te aseguro que en poco tiempo harás grandes progresos y llegarás a ser persona espiritual de verdad y no solo de nombre. Pero obrando de otra manera y haciendo otros ejercicios, aunque creas que son excelentes y tan agradables para tu gusto, que te parezca que con ellos estás muy unido al Señor y en grato coloquio con Él, ten por cierto que nunca alcanzarás la virtud ni el verdadero espíritu. Ese espíritu, como dijimos en el capítulo primero, no consiste ni nace de ejercicios o conformes a nuestra naturaleza, sino de los que la crucifican con todos sus actos. Por eso, una vez renovado el hombre por medio de los hábitos de las virtudes evangélicas, lo unen a su Señor crucificado y Creador. No se puede dudar que así como los hábitos viciosos se forman en nosotros con repetidos y frecuentes actos de la voluntad superior, cuando cede a los apetitos sensuales, así también los hábitos de las virtudes evangélicas se adquieren haciendo muchos y constantes actos conformes a la voluntad divina, que nos llama y atrae ora hacia una virtud, ora hacia la otra. Y de la misma manera que nuestra voluntad no es viciosa o terrena, por muy atacada que se vea por la parte inferior o por el vicio, si ella no cede y consciente, así tampoco podrá nunca ser virtuosa y unirse a Dios por mucho que la estimulen e inviten las inspiraciones de la gracia divina, si no se conforma a ella con los actos interiores y exteriores que sean necesarios.
Hasta aquí este capítulo 13 de Lorenzo Scupoli. Como les dije en un principio, es un capítulo y también yo creo que nos confronta un poquito, ¿verdad? O tal vez, sí, yo creo que sí nos confronta porque pues muchas veces estamos que vamos excelente, que vamos muy bien, ¿verdad? Y cuando menos pensamos, pues ahí volvemos a caer y eso es porque muchas veces no nos ejercitamos de la mejor manera. Entonces, por eso Lorenzo Scupoli nos propone, ¿verdad? Aquí al inicio, dice, cuando hayan cesado los impulsos, excítalos de nuevo en ti para reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza. Entonces, ese ejercicio de volver a excitar aquellos impulsos en nosotros para poder reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza, pues es lo que a veces nos puede causar un poco tal vez de confusión. No sé ustedes qué lograron percibir también de este capítulo 13. Sí, Gaby. Ay, sí, es que justo, padre, o sea, eso que volvió a leer, Ujú. o sea, como que me hizo ruido de si ya los atacaste y es como otra vez intento hacerlos como para otra vez con más fuerza cesarlos, no, no, o sea, como que dije, ¿cómo? Porque es difícil, ¿no? O sea, dice, cuando ya cesaron, entonces como que nuevamente para reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza. Bueno, aquí tenemos que aclarar Ujú. que Lorenzo Scupoli no nos está proponiendo ir a buscar una tentación, Ajá, o sea, o volver a, a exponernos a una tentación que logrado hayamos como, tenido, ¿eh? ajá, o reprimir, Entonces, ajá. claro, que, o que hayamos, o incluso hasta que hayamos cedido, ¿eh? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Pues en el momento, al momento de la tentación, pues la cuestión del intelecto no está como que del todo ávido para poder vencer tal tentación, o sí, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Entonces, tú tienes una tentación, ¿no? Y lo pone Lorenzo Scupoli con un ejemplo que es el de eh, mm, por tanto, ¿se acuerdan qué ejemplo puso? Que era, La paciencia. sí, era de la paciencia, ¿verdad? Sí, porque él pone aquí de la impaciencia. La paciencia, en algunas ocasiones me parece que yo les he dicho, ¿no? Como a veces pedimos a Dios que nos dé paciencia y cuando nos llegan los momentos de poder ejercitar la paciencia, pues a nosotros pues no nos gusta y decimos, Señor, pero es que yo te pedí paciencia, sí, pero es que esa es la manera de que tú puedas ejercitarte en la paciencia. Si tú no tienes estos momentos en los que puedas ejercitarla, pues cómo lo vas a vencer? Incluso aunque el Señor te evitara por algún, en algún momento, te evitara alguna situación, pongámoslo así, para que no tengas o no estés turbado por esa impaciencia, si en algún momento llega, vas a explotar. O sea, no vas a estar, no vas a tener fuerza. ¿Por qué? Porque no has ejercitado, ¿no? Entonces, con ese mismo ejemplo, dice Lorenzo Scupoli, bueno, nosotros tenemos que buscar, dice, después cuando hayan cesado los impulsos, excítalos de nuevo en ti para reprimirlos con mayor ímpetu y fuerza. Es decir, yo por la tarde tuve un episodio de impaciencia, ¿verdad? Porque hubo una persona que me estuvo ahí, como a veces decimos, pues es que la persona no ayuda, el hermano no ayuda, la hermana no ayuda, el prójimo no ayuda, y ya tengo esta situación con él que exploto, ¿no? O que lo reprimo, pero con mucho trabajo, ¿ok? Y ¿a qué se refiere Lorenzo Scupoli con excitarlos de nuevo? Muy bien, ya una vez que ha pasado ese momento, sea que hayas vencido, sea que hayas caído, tú llegas en la noche y ese es tu examen de conciencia, ¿no? Y una forma de excitarlo es volver a llegar a aquel momento, o sea, volver a recordarlo y decir, o sea, aunque te vuelvas a enojar, decir,
bueno, pues tengo que seguir trabajando en esto y comienzas a recordar por qué fue que te exaltaste. E incluso más adelante Lorenzo Scupoli nos dice también cómo, cómo incluso amar los mismos desprecios que nos hacen los demás. O sea, si esta persona te hizo perder la paciencia porque te criticó por cómo te vistes, pues bueno, entonces llegará un momento en el que tú, en tu persona, en tu oración personal, en tu relación contigo, puedas excitar ese momento otra vez de nuevo y amar ese comentario y decir, bueno, sí, o sea, esto no me va a molestar a mí, esto no me va a hacer daño, esto no me va a hacer perder la paciencia, esto no me va a hacer perder el control de todo esto. Entonces, esa es una manera de excitarle algún impulso, ¿eh? Entonces, no sé si así queda un poquito claro, Gaby. Sí, padre, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, no es ir a buscar otra vez caer en el mismo pecado, ¿eh? No es ir a buscar alguna tentación para exponernos, ¿no? Eso, pues imagínate, ¿no? En qué cabeza cabe, ¿no? Ya saliste de una y te vas a meter a otra. Es que me estoy preparando, ¿no? No, No, sí, no, pues padre. sí, se entendería así. Entendería sí, pero no, Lorenzo Scupoli nos dice, bueno, hay que tener siempre presente, ¿no? Como lo dice el Salmo 50, ¿no? Tengo siempre presente mi pecado contra ti solo pequé, Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esta mente, pues somos conscientes de este pecado, pues más lo vamos aborreciendo, más vamos abominando este mal, este pecado, pero al mismo tiempo, pues vamos amando la ocasión que se nos presenta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha hecho vencer, eso es lo que nos ha hecho abominar, eso es lo que nos ha hecho ganar una virtud, más que ahí. Sí, había levantado la mano Lisandro y después voy con usted, hermana. Sí, padre. Ok, padre. Sí, había levantado la mano. Ujú. Este capítulo me recordó mucho no recuerdo quién participó hace unos días y daba un ejemplo de lo que pasaba en su trabajo, que era muy cuestionada por a veces que le decía que se despedían, y mencionaba, bueno, procesar, ¿cómo es? Por demostrar Era la fe, ¿no? María, me parece que, sí, Ajá, y sí, me hizo sí, sí, sí. mucho esto como el ejemplo, ¿no? O sea, literalmente creo que le da en el clavo todo lo que este capítulo menciona. Sí, 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 a final de cuentas la misma práctica que nos decía Mariano, que pues en un principio molestaba, ¿no? En un principio entraba en conflicto, pero después fue dando la vuelta confrontando ese mismo, porque lo más fácil confrontarlo desde una voluntad inferior sería el mantenernos enojados, incluso hasta el dejar de hablar a la persona, dejar de hablarlo, esquivarlo o evitar, ¿no? Entonces, pero no, cuando ya vas con una voluntad, va a ser el amor, ¿no? Va a ser la bendición, más que el odio y más que una visión. Entonces, sí, muy atinado también, como dices, Lisandro, muchas gracias. Ahora sí, hermana Maris. Sí, padre. Oiga, en el ejemplo de, pues ciertamente hacer como la revisión del examen, ¿no? Que dice ahí finalmente como retomar y Mm, no sé si a lo mejor en la expresión de excitar significa como volver a revivir como el acontecimiento, ¿a eso se refiere? Esa es una, en esa expresión. La otra, sí. ¿cómo no hacer o cómo evitar que, por ejemplo, pues yo, pues cada rato uno se cae, ¿no? Y pues supóngase, ¿no? Yo contesté bien feo, me impacienté y en esa impaciencia, pues me llevé, en el ejemplo que Ujú. estaba usando ahí, ¿verdad? El autor, como en esa impaciencia me di cuenta que, pues bueno, perdí yo
y aparte me llevé de encuentro más cosas, o sea, más personas, a lo mejor hasta tiré unos objetos, no lo sé, me reventé en la ira, ¿no? Entonces, ¿cómo no llegar como a una parte Ujú. de escrúpulo que vuelva a recordarlo y pues, ay, Dios mío, otra vez me equivoqué y no lo vuelvo a hacer, pero me vuelvo a acordar, me vuelve a doler. Entonces, ¿cómo no llegar como al extremo de que sea escrupuloso el recordar o cómo, porque no sé, a lo mejor puede llegarse, o no sé si se pueda llegar como hasta ese nivel de pues como de volverme a doler y decir, me equivoqué por mi culpa, se hizo esto, como volver a ser como un espíritu masoquista otra vez ante lo que se cometió. Ujú. Bueno, es que aquí también tiene mucho que ver la manera de excitarlo, ¿no? O el por qué vas a excitar este acontecimiento, es decir, por qué lo vas a revivir, por qué lo vas a tocar otra vez, porque tú lo que buscas con eso es comenzar a trabajar. O sea, no lo vas a revivir solamente para que te duela y para que te sientas mal y te sientas incómodo, porque si no ahí tenemos que regresar otra vez al primer capítulo que posiblemente se habrá perdido, pero Lorenzo Scupoli nos habla en este primer capítulo de cómo la confianza en nosotros mismos hace que cuando nosotros caigamos en un pecado nos duela mucho y nos duela mucho y se ve que ahí se ve que estábamos confiando en nosotros mismos en que eso nos duele y nos lastima. Pero cuando somos capaces de verlo o de ir luchando, ¿no? Como lo que está diciendo ahora Lorenzo Scupoli, de volver a excitar ese acontecimiento, ¿para qué? Para llevarlo a una perfección, es decir, eh, confiar más en Dios, ¿no? Ya hayas vencido, hayas perdido, decir, bueno, ahora viene el momento de ejercitarlo, porque, ¿por qué no vencí? ¿O cómo me costó trabajo vencer? ¿O cómo he vencido fácilmente? Y todo va por la confianza que has puesto en Dios y en el acompañamiento espiritual. Entonces, no se trata solamente de regresar al acontecimiento por puro dolor o masoquismo, ¿no? Sino porque es allí, en esa batalla, en ese mismo recordar, es allí donde tú vas a poder ejercitar. Y el ejercitar va a ser en ver porque ya ahorita, ya una vez que estás, podemos decir, un poco más tranquilo de cierta manera, ya cuando pasó el evento, tú vas a poder ver todo el acontecimiento y vas a decir, bueno, me enojó, principalmente, ¿por qué me enojó? Porque me hirió, por el tono de su voz, porque sé que es una persona que solamente está buscando eso, etcétera. Entonces vas a tener más herramientas. ¿Para qué? Para que la próxima ocasión eh, no te sea tan difícil el poder vencer. Entonces, ese ejercicio que tú haces al recordar esto es para trabajar, no solamente para mortificarte, sino para trabajar. Y ese trabajo se verá reflejado en tu próxima batalla. ¿Sí quedó, Sí, hermana? podríamos. Sí, sí, padre, quedó más clarito, muchísimas gracias. Ok, Gus. Hola padre, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que aquí, pues al ser un combate, el tema central es, pues obviamente la estrategia, ¿no? La estrategia práctica para desarrollar nuestra voluntad y podamos, de alguna forma, vencer los impulsos de, pues obviamente de los sentidos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, y en ese sentido, pues están disponibles hasta cierto punto pues las virtudes, ¿no? Que podemos echar mano de las virtudes. Y bueno, pues el autor como estrategia, nos propone tres combates, ¿no? Que el autor siempre nos da como un método de entrenamiento, algo psicológico, pero sobre todo espiritual. Y esto es para fortalecer nuestra voluntad frente a esos deseos desordenados, ¿no? Y nos comparte que siempre hay un primer combate, que es lo que platicábamos ahorita con Mari y los compañeros que nos compartieron, pues obviamente el segundo y el tercero, pero
a mí también lo que me llama mucho la atención es que los pequeños pecados pueden ser tan grandes como los grandes, ¿no? Ujú. Que pues son tan de cuidado como los grandes. Eso me queda mucho y creo que lo voy a trabajar, me queda mucho en el pensamiento, porque sí es cierto, ¿no? Cuando nos confesamos decimos las cosas grandes, pero también las chiquitas cuentan, ¿no? O sea, sí suman y a lo mejor Ujú. suman más grande que un pecadote por llamarlo. Finalmente es pecado, pero como que no le damos la importancia, ¿no? Entonces, creo que Sí, también nos llama a eso, ¿no? A tener acciones interiores y exteriores, porque pues al estar en combate, pues el malo siempre es astuto, ¿no? Y siempre nos va a estar probando y pues tenemos que estar practicando, ¿no? Por eso son los tres combates, ¿no? Nos invita de alguna forma a seguir practicando para estar listos, ¿no? Y darnos cuenta primero qué nos falla, ¿no? O sea, el método es infalible, ¿no? Nos enseña primero en qué fallas, cómo lo entrenas y también las precauciones que si llegas a un estado de confort, pues también puedes caer en algún pecado, ¿no? O sea, es como completo, es como un trajecito, ¿no? En este capítulo que nos propone el autor. Ese es mi punto de vista. Ya sé que es un poco tarde para... no, está muy bien, está excelente. Y de hecho sí, o sea, de hecho a veces hasta nos causa un poquito de conflicto, ¿no? Pues sí, uno a lo mejor y en ese trabajo, pues puede ser a veces hasta impaciente, ¿no? En algún momento nos toca en el confesionario, ¿no? Que hay personas que tienes que llevarlas de la mano, o sea, eh, no siempre las personas van preparadas al confesionario, no siempre vamos nosotros preparados al confesionario. Entonces pasa que a veces, pues es que no tengo pecados, ¿no? Y, y ahora que estamos nosotros preparándonos en este combate, ¿no? Y que estamos viendo, pues, la fuerza del trabajo espiritual, pues, ahora, ¿qué le diríamos a una persona que nos dijera no tengo pecados, ¿no? Ya no lo vemos de la misma manera, pero ¿por qué estamos trabajando el combate, ¿no? Estamos ya viendo y dándonos cuenta de que hay, o sea, de que si yo no tengo pecados, tú le dirías, no, a ver, vamos a ver, vamos a darnos cuenta, ¿no? A ser conscientes, porque a lo mejor ya hay muchos pecados claramente que cometemos todos los días, pero que ya los pasamos por alto, porque se han vuelto incluso hasta parte de nuestra propia vida. Y vivimos con eso e incluso hasta decimos, es que yo soy así. O sea, una persona que le gusta, le encanta el chisme, ¿no? Y ya lo hace como parte de sí, ¿no? Y hay un video muy chistoso que en una ocasión vino, yo soy bien chismosa, decía la señora, ¿no? Yo soy bien chismosa, a mí me encanta el chisme, o sea, pero lo decía con una naturalidad que sí, o sea, se lo cree, que ya es parte de sí, que ya es parte de ella, y no es una verdad, o sea, no es una realidad. Entonces, pero ciertamente pues, nos vamos acostumbrando a veces a vivir de una manera que ya no nos causa ni siquiera un remordimiento. Y ese es un peligro grande. Y eso podría ser como un vicio, padre. Por Sí, ejemplo, como menciona, ser chismoso, ¿no? ujú. Podría ser como un vicio Claro, y es un vicio que porque podría ser como la respuesta a alguna virtud, tener una herramienta, una virtud. así se tiene que, mira, todo aquello que nosotros vamos repitiendo constantemente, que a veces se va haciendo como lo que decimos, ¿no? Parte de nuestra vida, es o un vicio o una virtud. Ay, Entonces, si tú muchas veces, o sea, comienzas con una mentirita, ¿no? Pero después, pues se te hace costumbre ir mintiendo, se te va a crear un vicio, ¿no? Ese vicio de la mentira. Entonces, eh, pues bueno, para erradicar ese vicio, pues vas a tener que trabajar lo mismo que dice Lorenzo Scupoli en este capítulo, ¿no? Si para adquirir un vicio, si tuvo que haber habido muchas repeticiones, dice, para erradicarlo van a ser mucho más. Por eso él nos invita a excitar esos momentos. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos por dónde tenemos que atacar, como bien lo decías, ¿no? Una estrategia que nos da Lorenzo para que podamos a partir de ello nosotros
trabajar más, ¿no? Y no quedarnos pues ya con la idea de pues ya vencí, ya me quedé y bien conforme, pero el diablo tiene muchas estrategias también, entonces él nos va a hacer creer que ya vencimos, ¿eh? Pero si nosotros dejamos de practicar, pues en algún momento va a llegar y nos va a agarrar desprevenidos y ahí es cuando comenzamos otra vez el camino, por no practicar o por no ejercitar. Muchas Sí, padre. gracias. Gracias, Gus. Gracias. Mm. ¿Alguien más quiere comentar algo? Es Paula, sí. Em, Hola, bueno, yo tengo dudas sobre lo radical que me parece, por ejemplo, cuando dice que lo mejor es que entrenes tu voluntad y la fortifiques, aprendiendo a renunciar a cosas que te son inclusive lícitas, o sea, que no son como tal malas, pero tampoco son necesarias. Y aquí en mi versión el autor pone como ejemplo que si te gusta mucho cierta comida, voluntariamente renuncies a ella, o que te sirvas menos, o que si tienes ganas de contar algo ingenioso, pues no digas nada. Y es esto de mortificarse y no buscar y tener deseos o bueno, es que a mí me parece algo, o sea, muy radical y yo sé que para alcanzar la perfección, pues Lorenzo Scupoli dice que tenemos que justo hacer eso. Pero, o sea, por ejemplo, bueno, sé que es un mal ejemplo ahorita porque pues todos somos católicos y así, pero el budismo, por ejemplo, es muy famoso por eso de decir, tienes que renunciar, o sea, todo deseo para alcanzar el nirvana y así. Y bueno, yo sé que la religión católica es el único camino y que el camino es estrecho, ¿no? Para llegar a la perfección. Pero, o sea, y sé que la batalla espiritual, o sea, es algo que dura toda la vida. Pero entonces toda la vida vamos a, digamos, se recomienda que nos mortifiquemos a este grado, o sea, de no querer comer nuestra comida favorita para no caer en la tentación o para, no sé, este tipo de detalles. O sea, sé que la vida no debe ser tan extrema a veces, pero pues hay que tomarse las cosas en serio, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinen? Sí, mira, yo creo que todo también, o sea, no está mal el que nos guste, como bien dices, ¿no? Alguna comida, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa a veces? Que es algo que a lo mejor y lo que nos propone Lorenzo Poli, nos vemos también a veces, pues, de cierta forma, vicios, ¿no? Vicios eh, en que ya a lo mejor y si no salgo todos los días o cada tercer día a un restaurante, pues mi vida no tiene sentido, ¿no? O si no me compro la bolsa o el reloj que me gusta cada semana, cada mes o cada esto, pues deja de tener sentido. O sea, aquí a lo que nos lleva esta invitación de los Scupoli es a, mira, tú vas a trabajar con algún vicio, con alguna cuestión que te esté ahí causando conflicto, ¿no? Pero una manera también de ejercitarlo y de poderlo vivir más, más pleno es otro tipo de sacrificios, ¿no? Y a lo mejor y decir, bueno, en esta semana no voy a ir, o sea, porque no es nada malo, no tiene nada negativo, pero a lo mejor y comienzo a mortificarme un poco. Entonces, esa mortificación, pues sí, ahorita se nos habla en el tiempo de Cuaresma y es que ese es el problema, ¿no? Que muchas veces pues pensamos que solamente es el tiempo en el que nosotros tenemos que hacer de todo por estar bien, pero no, nosotros tenemos que estar preparados siempre, siempre. Entonces, no siempre, tampoco nos vamos a hacer como que pues, ¿cómo te podré decir? Pues con esa imagen o con esa idea de tengo todos los días que limitarme, sacrificarme y etcétera, porque si no también se convierte en algo que a lo mejor y en lo que tú estás poniendo tu confianza y piensas que solamente en eso va a consistir la vida espiritual, que es también lo que Lorenzo Scupoli ya nos había hablado con anterioridad, ¿no? Sino todo tiene que tener también un cierto equilibrio, ¿no? Entonces,
nosotros sabemos, como se dice vulgarmente, de qué pie cojeamos, ¿no? Entonces, allí ya es de cada uno de nosotros ser responsables y ser conscientes de qué es lo que tal vez no necesito ahorita, ¿no? De qué es lo que tal vez, pues ya, si ya tengo 10 chamarras, ¿para qué me voy a comprar otra? O sea, o porque ya es la que está de moda o la que vale la pena, bueno, pues a lo mejor y sí me va a gustar, pero pues no cada que salga la nueva me la tengo que comprar, ¿no? No tengo que tener el celular que va saliendo cada año, cada 6 meses, porque si no, no estoy bien, o porque si no, no. Entonces, esas pequeñas limitaciones son las que se nos proponen y que también nos van haciendo un poco conscientes de nuestra relación con nosotros mismos en qué estamos poniendo también nuestra felicidad y nuestra plena confianza en los bienes pasajeros o en los bienes eternos, ¿no? Entonces, no sé si queda un poquito ahí claro, Paula. Sé que es complicado porque sí, ciertamente lo vemos en estos santos y claro, o sea, cada que nosotros pensamos en ellos, cada que pensamos en grandes santos, nos viene el cuestionamiento, ¿yo cuándo voy a poder realizar esto? ¿Yo cuándo voy a poder llegar a ser como tal o como tal? Porque implica muchísimo. Pero aquí, pues yo te puedo asegurar que ni ellos mismos quedaron satisfechos con lo que pudieron haber hecho, porque este combate no termina hasta el último día. Entonces, seguramente ellos estuvieron también en ese mismo combate, en ese mismo trabajo diario, y sabemos que lo que a Dios le agrada es que nosotros tengamos la recta intención, y es decir, el que no dejemos de luchar, el que no dejemos de buscar esta vida eterna. A él no le importa cuántas veces vamos a caer, a él no le importa cuántas veces vamos a estar ahí tropezando, pero lo que sí le importa es que nosotros no dejemos de luchar, que no nos acostumbremos o no nos habituemos al pecado, que es lo que muchas veces vamos haciendo, ¿no? Nos vamos habituando a vivir de tal manera que no está bien. Muchas gracias, Padre Pablo. Gus, Ya, mire, yo ahorita lo que decía la compañerita nos compartió, creo que el texto también nos invita mucho a pues a la vigilancia, ¿no? De estas pequeñas pasiones que hace ratito platicábamos también, porque en el texto, bueno, también se afirma, pues que estos son los más peligrosos, padre, ¿no? Y creo que ahí caben esas pequeñas pasiones, ¿no? O sea, de comprar algo de moda y cosas así, o hasta de comer algo agradable para nosotros, ¿no? Creo que ahí caben. Y en cuanto a los santos, creo que son muy buen ejemplo de los que en vida sí vigilaron estas pequeñas cosas, ¿no? Fueron muy sencillos. Creo que ahí cabe también un santo, ¿no? Y nada más como una opinión y viendo un cachito del texto, ¿no? Que creo que sí está definido esas pequeñas pasiones, ¿no? Que hace rato comentaba. Es lo único, sí, padre. muchas gracias, Gus. Pues sí, la verdad es que este capítulo sí nos deja para reflexionar muchísimo, pero también no hay que inquietarnos, no hay que inquietarnos porque esto es un combate y nosotros estamos aprendiendo. Sé que de principio cuesta trabajo, pero vamos a ir ejercitando, vamos a ir trabajando y pues bueno, a lo mejor y pues no vamos, o sea, yo estoy seguro, estoy 100% seguro de que algo nos va a tocar estos 40 días que vivamos de combate espiritual. Entonces, estemos también tranquilos, confiando en la fuerza que nos da Dios, y a veces hasta espontáneamente vamos a reaccionar ante alguno de esos gustos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos adentrando más en la palabra de Dios, cuando vamos poniendo más nuestra confianza en Él, todo lo demás va perdiendo sentido, o sea, espontáneamente, y ni siquiera lo vas a ver tal vez ya como un sacrificio ni como una privación, porque pues ya también, o sea, y si está bien, y si está, en algún momento llega y si te dices, bueno, yo a lo mejor y tengo ahorita el vicio de que voy cada día al cine, ¿no? Y no puedo dejar de ir al cine todos los días, ¿no? Y tú comienzas a hacer esta mortificación de vez en cuando, ¿no? Y después, pues dices, bueno, pues, no era tan necesario ir, ¿no? A lo mejor encontré en un grupo de jóvenes, en un grupo
de la iglesia encontré, pues a lo mejor es lo que estaba buscando allá, ¿no? Y comienzas a dejar un poco a poco, y etcétera. Y después llega alguien y te invita al cine y vas con él al cine y no, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque pues no es algo malo, pero pues ya tú no lo haces. ¿Por qué? Porque lo ves como una necesidad, sino porque ya es algo que complementa solamente. Entonces, pues sí, estemos tranquilos. Alondra. Hola, buenas noches, padre, buenas noches a todos. Sí, este capítulo se me hizo complicado al principio, pero sí es muy interesante cómo el padre Lorenzo Scopoli dice cómo podemos enfrentar ¿cuál era? La impaciencia. Me parece muy interesante. Se me vino a la mente que hace poco escuché un podcast que dice cómo que cada vicio, cada pecado se combate de diferente manera, dependiendo qué pecado es. Eso sí no sabía. Y entonces me enteré que, por ejemplo, bueno, el padre Lorenzo Scopoli dice que más adelante va a tratar cómo se combaten los temas de pecados de impureza. Entonces, en este podcast escuché que los pecados de impureza se combaten escapando, huyendo de lo que nos puede ocasionar cometer ese pecado. Literalmente así, correr, huir. Entonces, dicen que el pecado de la pereza se enfrenta, em, si uno no quiere trabajar, o sea, tiene mucha flojera, tiene que hacer lo posible para trabajar. Ay, ¿cómo lo explicaron? Algo así como que la pereza se combate como enfrentándola y la impureza es huyendo de ella, es así como se combate. Y también se me vino a la mente cómo existe una oración em, que se llama, bueno, es una oración que recitaba un cardenal que se llamaba Rafael María Merry de Val. Em, este cardenal hizo unas letanías de la humildad. Entonces aquí en estas letanías de la humildad me parece muy interesante que para enfrentar la soberbia ay, ¿cómo explicarlo? Pues es también como enfrentándose. No sé si lo expliqué bien, pero me encanta. Bueno, voy a leer un poco de lo que él escribió. Escribió, mm, dice, del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Y bueno, no voy a leer todo, me voy a saltar unas líneas. Por ejemplo, más adelante dice, que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Y bueno, es muy preciosa, me parece muy preciosas estas letanías. Y bueno, siento que tiene que ver con el capítulo que estamos hablando. Y bueno, pues, ahora sí lo recomendaría, pues que lo busquen. No sé si esté bien mi recomendación. Bueno, o sea, es decir, como que tenga que ver pues con lo que ahorita estamos, ¿no? Pues sí aprendiendo en este capítulo. Pero, o sea, sí estaría bien padre, o sea, sí tendría relación esto de las letanías de la humildad con lo que estamos viendo. Sí, claro que tiene mucha relación, porque todo lo que Lorenzo Scupoli nos va planteando es aprender a amar, como bien dice, aquellas cuestiones que
Mira, en una de las letanías que leíste, dice del deseo de ser, o del deseo de que otros más sean aplaudidos y que otros más sean alabados, algo así, dame la gracia, ¿no? Entonces, pues bueno, allí estamos como que en un sentido contrario, decir de nuestra voluntad y lo que va contra nuestra voluntad, pues también hay que aprender a amarlo, porque no es, no es solo con lo que va bien, ¿no? O sea, estas cuestiones que nosotros vamos viviendo de contrariedades y todo, eso es amarlo, lo que Lorenzo Scopoli dice, ama las dificultades, ama las adversidades, ¿no? Aprende a amar aquello que te hace caer. Y bueno, amar aquello que me hace caer, pues es esto, se resume en esto, ¿no? En desearlo para otro más, en desearlo para alguien que tal vez también no va muy bien en comunión conmigo. Entonces, sí, claro que tiene mucho que ver. Y gracias también por la recomendación. Yo creo que también es oportuna porque todo, pues todo va sumando, ¿no? Y a final de cuentas, en este combate, pues nosotros nos vamos llenando también de armas, ¿no? Si a uno les funciona de una manera, que es lo que también iba a comentar, ¿no? No hay un método exacto, ¿no? Lorenzo Scupoli nos propone esto, nos propone estas armas, pero habrá más, claro, habrá más. Entonces, eh, sí, pues ahora sí que hay que seguir creciendo, seguir trabajando en eh, pues en este encuentro y que Él siga iluminándonos para seguir compartiendo también con los demás. Sigus, Yo, mire, rápido, padre, ya sé que es tarde. Yo ahorita que mencionaba a la chica la oración, yo creo que quien la pronuncia se está cubriendo o de alguna manera protegiendo de la vanagloria y la soberbia, ¿no? Que es muy fácil cuando pasamos de esos tres combates, pues obviamente, pues, al ser un combate, pues estamos pendientes del malo y este está operando en todo momento y también es una estrategia de él para hacernos caer, ¿no? Parecer que no está operando cuando sí lo está haciendo y creo que en esa oración va mucho cubriéndose de la vanagloria y la soberbia, nada más. muchas gracias, Gus. Pues sí, 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 tiene mucho sentido y qué bueno que vaya suscitando en nosotros esta confrontación, Lorenzo Scupoli. Lo seguirá haciendo porque es muy grande, es para mí uno de los grandes padres teatinos que ha vivido este combate, ¿no? Como lo vimos en un principio, su vida, su testimonio, todo lo que él tuvo que padecer y vivir, pues se ve plasmado aquí. Ahí lo podemos comprender. Ya una vez que conocemos al autor, una vez que conocemos su vida, un poco parte de su vida, pues nosotros lo vemos reflejado en este combate. Así que, pues que eso nos siga motivando, que eso nos siga impulsando para seguir creciendo en nuestra vida espiritual y seguir llenando esta fortaleza que hará que nosotros venzamos cuando a veces ya ni cuenta nos demos, que ya venzamos por simple instinto. Y entonces, pues que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y que tengan todos un buen descanso. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos por la paciencia. Pasen una buena noche. Pues bueno, hay ocasiones en que duramos 24 minutos que nos hemos durado y hay otras como ahora que duran un poquito, pero todo sea para Dios. Que Dios les bendiga y les acompañe. Gracias, Gracias, padre. Padre, Buenas noches. gracias. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches. Bye Gracias. bye. Padre. Bye bye. Gracias, Padre. Gracias. Bye, bonita noche.